John Harris había pasado la mayor parte de su vida al servicio de su país. Como exagente de los Estados Unidos, había presenciado horrores indescriptibles, lidiado con operaciones gubernamentales de alto nivel y visto los rincones más oscuros del mundo. Pero nada podría prepararlo para el momento más oscuro de su propia vida. Después de años de enfrentar la agitación interior y luchar con demonios personales, John tomó una decisión que finalmente lo llevaría a la muerte: el suicidio. Lo que no sabía es que su muerte no sería el final. En cambio, sería el comienzo de una revelación espiritual impactante que cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que lleva a las almas a la condenación eterna. Esta es la increíble historia de lo que John Harris descubrió sobre el camino al infierno. La vida de John siempre había estado bajo una intensa presión. Como agente del gobierno altamente capacitado, estaba acostumbrado a operar en entornos de alto estrés, a menudo lidiando con situaciones de vida o muerte. Pero detrás de la insignia y las misiones, había un hombre que luchaba internamente. El trauma de su trabajo, los secretos que guardaba y los compromisos morales que hacía habían hecho mella en su salud mental y emocional. Con el tiempo, John comenzó a sentirse cada vez más desconectado de todo: su familia, sus amigos e incluso su propio sentido de propósito. Se aisló y el peso de sus acciones y decisiones se volvió insoportable. Había librado innumerables batallas, pero ahora parecía que había perdido la más importante: su paz interior. En un momento de desesperación, John tomó la fatídica decisión de terminar con su vida. No sabía que la muerte no le traería paz, sino que lo empujaría a una realidad que nunca podría haber imaginado. Mientras la vida de John se desvanecía, experimentó una intensa sensación de dejar atrás su cuerpo físico. El mundo a su alrededor se desvaneció y se encontró en un vacío oscuro y frío. No había dolor, solo un profundo vacío. Sintió como si todo lo que alguna vez había conocido se estuviera borrando y se quedara en un espacio inexplorado, rodeado únicamente por sus propios pensamientos. Entonces, de repente, una luz cegadora apareció ante él. De dentro de la luz surgió una voz poderosa y autoritaria. Era la voz de una figura que John reconoció de inmediato: Jesucristo. Pero no era una visión de consuelo, era un momento de ajuste de cuentas. «Juan, has tomado una decisión», dijo Jesús. «Pero ahora debes enfrentar las consecuencias de esa decisión. Has buscado escapar de tu dolor, pero pronto comprenderás el verdadero costo de abandonar tu vida». John quedó paralizado por el peso de estas palabras. Se dio cuenta de que su suicidio no había sido el escape que había esperado. En cambio, lo había llevado a una confrontación con su alma, donde tendría que responder por sus acciones y por la vida que había vivido. Mientras Jesús hablaba, el entorno comenzó a cambiar. A John se le mostró un paisaje vasto y aterrador, un lugar de sufrimiento y desolación. Fue una visión del infierno, pero no fueron solo las llamas y el tormento lo que lo aterrorizó. Fue la comprensión de que este era un lugar donde las almas estaban atrapadas, eternamente separadas de Dios. El infierno no es solo un destino para los malvados, explicó Jesús. Es el resultado de las decisiones que tomamos en la vida. No se trata solo de acciones, se trata del estado del corazón. Aquellos que eligen vivir rechazando el amor de Dios, aquellos que eligen vivir en la ira, el odio y la falta de perdón, son llevados aquí. Juan estaba horrorizado. Siempre había creído que el infierno era un lugar para los malvados y los violentos, aquellos que cometían los crímenes más atroces. Pero ahora se le estaba mostrando que la verdad era mucho más compleja. El infierno no era solo para asesinos o terroristas, era un lugar para cualquiera que eligiera una vida sin arrepentimiento, sin el amor de Dios y sin perdón. Mientras Juan observaba esta horrible realidad, Jesús le reveló algo aún más escalofriante. Le mostró que el camino al infierno no siempre es obvio. No se trata solo de los pecados mayores que comete la gente, se trata de las decisiones sutiles que se toman a lo largo de la vida. Es la amargura sin arrepentimiento, la falta de perdón y la negativa a aceptar la gracia de Dios. Cada vez que guardas rencor, Juan, cada vez que te apartas de mi llamado a amar y perdonar, estás eligiendo un camino que te aleja de mí, explicó Jesús. Es la negativa a reconocer tus pecados, a admitir tu necesidad de mí, lo que lleva a las almas por el camino de la separación eterna. El corazón de Juan se hundió al darse cuenta de que las pequeñas decisiones aparentemente insignificantes que había tomado en su vida se habían ido agravando con el tiempo, llevándolo a un lugar donde estaba desconectado de Dios. Las decisiones que había tomado de ignorar el dolor de los demás, mentir y engañar,
y vivir negando sus propias debilidades, habían contribuido a su caída espiritual. Otra revelación sorprendente llegó cuando Jesús habló sobre el orgullo y la autosuficiencia. Juan siempre se había enorgullecido de ser independiente, fuerte y capaz. Como exagente de los Estados Unidos, le habían enseñado a confiar en su propia fuerza, a manejar las cosas sin pedir ayuda. Esta mentalidad, aunque beneficiosa en su carrera, tuvo un impacto desastroso en su vida espiritual. El orgullo es un veneno sutil, Juan, advirtió Jesús. Cuando crees que puedes hacerlo todo por ti mismo, cuando te niegas a humillarte y pedir ayuda, te estás cerrando a mi amor. Es el orgullo el que te ciega a tu necesidad de gracia. Y es el orgullo el que lleva a muchas almas al infierno. Juan sintió profundamente el peso de estas palabras. Se dio cuenta de que su orgullo y su confianza en sí mismo le habían impedido buscar el perdón y la misericordia de Dios. Había creído que su propia fuerza podría salvarlo, pero al final, fue su orgullo el que lo llevó a tomar la decisión definitiva e irreversible. Jesús luego le mostró a Juan una visión de personas a las que había hecho daño en su vida. Los rostros de aquellos a quienes había herido, traicionado o no había perdonado aparecieron ante él. Algunas de ellas eran personas a las que había lastimado profundamente, mientras que otras eran personas a las que simplemente había ignorado o descuidado. Pero cada uno de estos individuos representaba una herida que nunca había sido sanada, heridas que fueron causadas por el fracaso de Juan en perdonar y buscar el perdón. El perdón es la clave para liberar tu alma de las cadenas del pecado, Juan, dijo Jesús. Sin él, tu corazón se endurece y estás destinado a repetir tus errores. Pero con el perdón, eres libre. Eres libre para recibir mi amor y compartir ese amor con otros. Juan estaba devastado al darse cuenta de cuántas veces había dejado que la amargura y la falta de perdón gobernaran su vida. Las decisiones que había tomado de guardar rencor y darle la espalda a las personas que más lo necesitaban fueron las mismas cosas que lo habían llevado a este punto. Justo cuando Juan sintió que su alma se hundía en la desesperación, Jesús le dijo palabras de esperanza. Juan, tu viaje no tiene por qué terminar aquí. Todavía hay tiempo para el arrepentimiento, para la redención. Tu alma no está más allá de la salvación, siempre y cuando regreses a mí con un corazón arrepentido. Los ojos de Juan se llenaron de lágrimas al oír estas palabras. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sintió que se le quitaba el peso de sus pecados. Se dio cuenta de que, si bien sus acciones lo habían llevado a ese lugar, Jesús le estaba ofreciendo una oportunidad de redención, una oportunidad de ser perdonado, de ser sanado y de ser restaurado. Antes de regresar a su cuerpo, Jesús le hizo una última oferta a Juan: la elección es tuya, Juan. Puedes elegir quedarte aquí o puedes elegir regresar y vivir con el conocimiento de lo que has visto. Puedes elegir cambiar tu vida y recorrer el camino de la redención, o puedes continuar por el camino de la destrucción. John comprendió que la decisión era solo suya. No se trataba de dónde había estado ni de los errores que había cometido, sino de lo que eligiera hacer a continuación. Con una humildad renovada y un corazón abierto, John aceptó la oferta de redención de Jesús y eligió volver a su vida. John se despertó en el hospital, sin aliento y lleno de una profunda sensación de paz. El trauma de su muerte y la revelación que había experimentado no se olvidaban fácilmente, pero le habían dado una nueva perspectiva de la vida. Se dio cuenta de que el verdadero camino al infierno no siempre es tan obvio como pensamos. Son las pequeñas decisiones sin arrepentimiento, la amargura, el orgullo y el rechazo del amor de Dios, las que nos llevan por mal camino. Pero a través de Jesús, siempre hay esperanza, siempre la posibilidad de redención. John ahora pasa su vida compartiendo el mensaje de lo que aprendió en esa experiencia aterradora, enseñando a otros sobre la importancia del perdón, la humildad y la necesidad de confiar en la gracia de Dios. Ahora sabe más que nunca que las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias eternas. El viaje de John Harris al más allá reveló verdades impactantes sobre el camino al infierno que muchos desconocen. No son solo los grandes pecados, sino también las pequeñas decisiones, la amargura desenfrenada y el orgullo los que pueden alejar a un alma del amor de Dios. Si la historia de John te ha conmovido, recuerda que nunca es demasiado tarde para elegir la redención. Dale me gusta y suscríbete al canal para aprender más sobre las batallas espirituales que enfrentamos todos los días y cómo puedes evitar el camino de la destrucción.